Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez, las generaciones. Expresión: enseñó la dignidad y la bondad de la vocación de cada uno según la llamada que Jesús nos dirige a todos: ven y sígueme. Realmente este aspecto de enseñar la dignidad y la bondad de todos no es otra cosa sino descubrir las riquezas del bautismo, y que después de este reconocimiento de la grandeza del bautismo, toda persona necesita discernir su vocación. La vocación al matrimonio, o la vocación al sacerdocio, o la vocación a la soltería, no son simples corazonadas, no son así como actividades a las cuales yo me pueda dedicar porque no me gusta aquello, porque no me gusta aquello. No es una cuestión de gusto. Esto implica una verdadera profundización del bautismo. En el bautismo está dada la vocación, pero cada persona necesita discernirla, porque todos los dones de Dios han sido colocados allí en germen, en el bautismo, además de que nos ha revestido de esta gracia santificante y de la condición filial de ser hijos de Dios. Pero el bautismo tiene o contiene todo lo que será nuestra proexistencia, es decir, a la misión, a la vocación a la cual el Señor te ha llamado. Y si ustedes han sido llamados al matrimonio, esto estaba allí diseñado ya en el bautismo. Por ello, el Padre, según la oración, enseña que la primera consagración está allí, y es ahí donde hay que referirnos constantemente. Además de que el Padre tiene y tenía, sin duda, y deja esta herencia, este legado de una verdadera atención a la realidad. Nuevamente el tema del profetismo, una persona atenta a la época, atenta a la realidad, atenta a los desafíos, muy observadora. Y cuántas observaciones riquísimas el Padre hace justamente en sus escritos, porque observaba las luchas, los problemas, las crisis también de los matrimonios, los anhelos como cuando llegaban el día de la boda, como él y ella llegan al sacramento con una ilusión tan grande, pero después, ¿qué pasa? Después, ¿qué sucede? En muchos momentos se puede intuir que los matrimonios, sacerdotes y matrimonios, requerimos la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, y a la vez el esfuerzo constante para evitar no solamente las desgracias que pueden derrumbar a una familia, como es el adulterio, la infidelidad y por lo tanto el divorcio, para evitar muchas formas contradictorias de vivir la vocación bautismal, como es el amaciato, o las propuestas actuales de modelos de familias que nada tienen que ver con el proyecto de Dios. Como no solamente luchar contra este tipo de cánceres extendidos en la realidad humana, sino para nutrir el anhelo de santidad. De ahí que esta enseñanza de la dignidad y bondad no es otra cosa, repito, sino insistir en la grandeza del bautismo.
El padre Caffarel entiende que todos y cada uno hemos sido ungidos en el Espíritu Santo para llevar a cabo una vocación, misión. ¿Qué significa despertar la grandeza del sacramento del matrimonio? Significa despertar la presencia vivificante de Cristo, con todos sus sentimientos, actitudes y gestos, sobre todo lo que concierne a la mutua fidelidad. Ser fiel no solamente es no fijarse erróneamente en otra mujer o en otro hombre, no solamente es eso, sino por esa fidelidad que se profesan, tener en cuenta que Cristo hace crecer a tal grado esa fidelidad que el esposo ama a su esposa con el mismo amor, actitudes y gestos de Cristo. Esto es despertar el entusiasmo. Esto es despertar la presencia de Cristo en los cónyuges. ¿Por qué? Porque Cristo la quiere santa, a su esposa, la quiere sin mancha, la quiere sin pecado. Y si tú amas a tu esposo o amas a tu esposa, porque lo quieres sin pecado, lo quieres cada vez más para el Señor, la quieres y la amas cada vez más para Él, sin pecado. Esto es como una dimensión así sacramental de la vida conyugal que es necesario despertar justamente en los esposos cristianos. Esposa de Cristo, esposo de Cristo, matrimonio de Cristo, unión y procreación en Cristo, educación y santificación en Cristo, decisiones tomadas en Cristo se besan, en Cristo se abrazan, en Cristo se perdonan cuando hay quejas, en Cristo se animan más a la oración, en Cristo se corrigen, les entusiasma esta vida. Eso es justamente lo que el padre Caffarel quiso, procuró, realizó y vio en algunos matrimonios que captaron esta intención, este movimiento del Espíritu, cómo se fue despertando este anhelo, se fue despertando a Cristo, no porque esté dormido, sino se fue despertando la conciencia de los cónyuges de que Cristo residía con ellos y reside con ellos. En sus dudas, consultar todo en Cristo, cuidarse en Cristo, hablar de Cristo, pero sobre todo hablar con Cristo. Y cuando alguien enferma, el uno cuidar al otro en la caridad de Cristo. Y cuando hay que callar y esperar a que el otro reaccione, porque tiene una actitud en la cual se ha instalado, es esperar en Cristo, como si Cristo ahí le dijera a él o a ella, según el caso, espera que tu esposo reaccione, vamos a esperar juntos a que este hijo entienda la exhortación, pero es Cristo que está allí en todo momento, siempre junto a él. Las situaciones de los hijos, sus edades, su crecimiento, sus formas de ser, sus diferentes también necesidades que van teniendo, etcétera, todo realizarlo en Cristo. Sus diálogos conyugales verdaderamente respetuosos cuando son en Cristo. Nadie levanta la voz. ¿Por qué? Porque todo se hace en Cristo. Lo ven tan claro que en verdad hay un testigo de su amor que ha ido acompañando, haciéndoles crecer y madurando y pasando diversas pruebas, pero es Cristo que está allí presente, que es la clave de la fecundidad y de la vida, estar en Cristo. Esto podemos entender como el Padre
despertó el entusiasmo en Teos, en Dios, aquí concretamente será en Cristo. Toda esta enseñanza del Padre, y como lo refiere la oración, nos manda también a una carta del apóstol Pablo, que es la carta a los Efesios, concretamente ahí todo el capítulo 5, de cómo Pablo refiere el misterio del matrimonio al misterio de la unión de Cristo y de la Iglesia. De fondo está esa iluminación bíblica, esa iluminación de la carta de Pablo para una vida santa dentro del matrimonio. Pero a los sacerdotes y a los matrimonios nos corresponde despertar ese entusiasmo justamente para vivir acordes al bautismo. Nuevamente, el bautismo está en la plataforma de toda vocación, pero para vivirlo acorde según la vocación a la cual el Señor nos ha llamado. Después viene que enseñó que sacerdotes y matrimonios están llamados a vivir la vocación del amor. Justamente aquí se habla de una estrecha colaboración entre el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Recientemente ha habido en el ámbito teológico algunos trabajos de investigación a nivel doctoral donde se coloca el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, en una estrechísima colaboración para la santificación de la Iglesia. Recientemente he visto algunas publicaciones al respecto, pero el padre Caffarel ya desde antes tenía esta intuición maravillosa, esta intuición muy especial de cómo colaborar, de cómo incidir los matrimonios en la santidad del sacerdote y el sacerdote en la santidad de los matrimonios. Y justamente esto viene a ser una verdadera indicación de colaboración y ayuda mutua en este sentido. Descubrir caminos para fortalecernos en nuestras respectivas dimensiones de nuestro ser y quehacer, como el permanente crecimiento o la permanente animación para madurar como personas. Realmente una relación auténtica entre amigos, entre compañeros, nos tiene que hacer crecer, a madurar en muchos aspectos, humanamente hablando, a mejorar nuestro carácter, a ir corrigiendo defectos, a ir apuntalando más sólidamente esta dimensión humana, este aspecto humano, que muchas veces nos puede ahí obstruir cuando no se ha atendido con detenimiento algún rasgo, algún complejo, alguna situación, sea en el sacerdote o sea en los matrimonios. Pero siempre la base humana requerirá de un aliciente, de fortalecimiento, de un mejor conocimiento, y para ello es la amistad. Quizá no sé, antes de conocer los equipos, a lo mejor teníamos amigos o personas cercanas, pero en los ENS creo que se puede encontrar verdaderas amistades, profundas, sinceras, pero una amistad es justamente para ser más maduros, para ser más dóciles a la palabra de Dios, para ser justamente más abiertos a lo que el Señor nos propone. Y creo que las reuniones, las convivencias, el compromiso misionero es una verdadera gracia que muchos matrimonios colaboren con la santidad de los sacerdotes, y los sacerdotes colaborar también con la santidad de los matrimonios. Si trabajamos juntos, si estrechamos más estas propuestas, estos criterios que están contenidos en toda la obra, en los escritos del padre Caffarel, sin duda podríamos colaborar con la transformación de nuestras comunidades parroquiales,
de nuestras comunidades donde estemos viviendo, justamente porque son así como los dos recursos más importantes de Cristo para salvar al mundo. Por una parte el sacerdocio, pero otra parte muy importante, los matrimonios. Necesitamos pues contagiar al mundo del amor de Cristo. Esa es nuestra vocación y misión, pero ya lo conocemos. ¿Estamos convencidos de esto? ¿Qué aspectos de mi vida sacerdotal, de su vida matrimonial, aún no han sido tocados por Cristo, porque yo me he negado, porque me he resistido o porque no he sido constante? ¿Qué aspectos de mi vida hace falta que Cristo toque, porque siguen irredentos? ¿O qué actitudes de mi vida aún no alcanzan a ser verdaderamente cristianas? ¿A qué se debe? Justamente aquí está la labor, el ir constantemente, el ir cualificando nuestras reuniones, que no queden solamente en expresiones de cumplimiento, que tengamos ahí como mucha atención a estos aspectos y que incidan verdaderamente en nuestra vida, en nuestra vocación, porque una reunión puede marcar la diferencia cuando es bien vivida, bien llevada, bien preparada, bien comprometida para el siguiente mes renovar y continuar adelante. Continuaremos, hermanos, reflexionando sobre estas expresiones de la oración del Padre para pedir la aprobación de beatificación del Padre Caffarel. Continuaremos en el siguiente segmento con el tema de la viudez, lo que sigue justamente en esta oración y la parte final de la intercesión para pedir el milagro. Dios los bendiga, nos veremos más adelante.